Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o guías de interés que sean recientes o que hayan sufrido algún tipo de modificación. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentarles a ustedes los resultados y las gráficas y dejarle la conclusión a su mejor consideración. El día de hoy buscando entre artículos sobre la prevención para el deterioro cognitivo, para si existe algún tipo de estrategia específica para la prevención del deterioro cognitivo y la demencia en los pacientes, porque no sé ustedes, pero en la consulta de medicina interna es un problema que no se nos presenta con mucha regularidad, aquellos pacientes que empiezan con deterioro cognitivo, en aquellos pacientes que ya tienen demencia, si existe algún tipo de estrategia específica para tratar de evitar el desenlace en este tipo de pacientes. Entonces, de ahí que de esta plática y a manera de introducción, pues bueno, la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas, pues bueno, hoy en día son enfermedades muy prevalentes, como les estaba comentando, que son muy costosas y algunas de las más temidas por los adultos mayores. Sin embargo, existen pocas prevenciones o tratamientos específicos. Existen algunos medicamentos recientes que han surgido que son para la reducción del amiloide, sin embargo, pues no son accesibles para toda la población, sobre todo por el costo de los mismos. Tienen, y aparte de que pues, tienen una elegibilidad bastante estricta, solamente cierto tipo de pacientes van a tener un beneficio con estos medicamentos y además de que requieren un control muy estricto y muy exhaustivo de los efectos secundarios que estos pueden llegar a presentar. Entonces, ante esta necesidad urgente de una prevención y de terapias alternativas, pues se han implementado o se han realizado este tipo de estudios para tratar de reducir los riesgos y qué tanto impacto tienen en este tipo de enfermedades, tanto en la demencia como en el deterioro cognitivo. Existen diversos artículos. Hay algunos artículos que, por ejemplo, son unidominio, es decir, que solamente tratan de ver qué impacto, por ejemplo, tiene la hipertensión, si somos muy estrictos en el tratamiento de la hipertensión, cuál es el efecto en el deterioro cognitivo. Si somos solamente incremento de la actividad física o el incremento de la actividad cognitiva, cuál es el resultado de esta intervención en los pacientes. Y existen algunos artículos que hablan sobre el multidominio, que es decir, abarcan diferentes factores de riesgo y cómo es el impacto en los pacientes a mediano o largo plazo en el deterioro cognitivo o en la demencia, si realmente podemos prevenirlo o retrasar este tipo de deterioro. De entre estos artículos que se han presentado, que son diversos y que tienen resultados mixtos, es decir, que algunos nos hablan sobre los beneficios y otros pues no tanto beneficio, encontré este artículo que me pareció bastante interesante, sobre todo por el modo en que se llevó a cabo la intervención. Es el estudio SMART. El estudio SMART se publicó en el JAMA, en el Internal Medicine, en noviembre del 2023 y se denominó efecto de las estrategias personalizadas de reducción de riesgos en la cognición y en el perfil de riesgos de demencia entre los adultos mayores. Es un ensayo clínico aleatorizado y que se denominó SMART. Jaffe y colaboradores, es decir, estos autores, lo que realizaron fue una intervención personalizada de reducción de riesgos de 2 años. Esto es muy interesante porque ahorita les voy a platicar por qué fue una intervención personalizada de riesgos. Se reclutaron a 172 adultos mayores con un rango de entre 70 a 89 años de edad, pero que no tuvieran demencia. Que no tuvieran demencia, pero que tuvieran factores de riesgo para desarrollarla. Que pues, tuvieran dos o más factores de riesgo. ¿Cuáles son estos riesgos? Inactividad física, hipertensión no controlada, sueño deficiente, tema de medicamentos que pueden afectar la cognición, síntomas de depresión, diabetes no controlada, aislamiento social o tabaquismo actual. Si el paciente tenía dos o más de estos factores de riesgo para desarrollar demencia, eran los que se reclutaban en el estudio. ¿Cuáles fueron la intervención y los objetivos? Los pacientes se dividieron o se aleatorizaron en dos grupos. El grupo de intervención y el grupo control. El grupo de intervención fue el que se estableció objetivos personalizados de reducción de riesgos, que ahorita vamos a ver cómo se llevó a cabo esta intervención. Tenían asesoramientos en salud y visitas de enfermeras cada 4 a 6 semanas o un grupo control que recibió solamente materiales educativos por correo, es decir, solamente se enviaba información vía por correo. El resultado primario, lo principal que estaban buscando los autores fue el cambio en una batería de pruebas neuropsicológicas modificadas y se utilizaron diversos tipos de puntajes, por ejemplo, y solamente para comentar algunos, una prueba telefónica CASI, que evaluaba la cognición global,
una prueba de memoria lógica de la escala de memoria Wechsler revisada, que era para la memoria verbal, una prueba de amplitud de dígitos para la atención y una prueba de fluidez de categorías y fluidez fonémica para el lenguaje. Es decir, se utilizaban todas estas este tipo de puntuación, con lo cual nos daba una puntuación Z compuesta y se evaluaba a los 24 meses qué grupo era el que tenía una mejoría, si el grupo control o el grupo de intervención. Y los resultados secundarios planificados previamente fueron el cambio de los factores de riesgo en la calidad de vida. Ahorita vamos a ver cuáles eran los factores de riesgo que se tomaban en cuenta, que eran más o menos muy similares a los de ingreso, pero no exclusivamente. Y en la calidad de vida se utilizaba pues un cuestionario específico para ver si mejoraba o empeoraba en el transcurso del tiempo. Para que se den una idea más o menos de la individualización de los objetivos o de los factores de riesgo, por ejemplo, a los pacientes que tenían un objetivo personalizado, por ejemplo, se evaluaba una evaluación rápida de la actividad física para adultos mayores entre de un rango a 1,7, un acelerómetro en la cintura para medir los pasos por día promediados durante 7 días, se medía la presión arterial en visitas clínicas de rutina e inclusive a algunos pacientes se les proporcionaba baumanómetros digitales ambulatorios para la medición estricta de la presión. Se realizó un índice de calidad de sueño de Pittsburgh que va de 0 al 21 con una puntuación más baja que indicaba pues, un mejor sueño. El uso de medicamentos recetados potencialmente dañinos. Se analizaban todos los medicamentos que el paciente tomaba y por medio de los criterios de Beers del 2015, en los últimos 6 meses, se le hacía un énfasis al paciente de quizá cambiar este tipo de medicamentos por su médico de atención primaria, una escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, valores de hemoglobina glucosilada, la forma de satisfacción de las actividades sociales, si el paciente autorreportaba o autoinformara que estaba fumando, en fin, son muchos factores de riesgo que se tomaron en cuenta en los pacientes de intervención y lo que hicieron, específicamente lo que se llevó a cabo en la intervención es que utilizaban un entrenador o un coach de salud y una enfermera. El coach de salud lo que hacía era establecer metas en las primeras consultas, desde las primeras visitas que se le realizaba al paciente, se les explicaba pues, cuáles eran los factores de riesgo más importantes, qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que tenía que evitar, y establecían metas. Desde la primera visita que tenían con el paciente se establecían metas, por ejemplo, de hipertensión arterial, de hemoglobina glucosilada, de la cantidad de pasos, si iba a hacer algún tipo de actividad física, se establecían metas. Y cada visita se veía si lograban esas metas y se establecían nuevas metas o se pasaba a otro factor de riesgo. Entonces, a eso se refieren los autores o en el artículo específicamente desde el título, que era una intervención individualizada de factores de riesgo. Cada uno de los pacientes que estaba en el grupo de intervención tenía diferentes metas muy diferentes uno de otro dependiendo de los factores de riesgo que tenía y eran por medio de un entrenador de salud y una enfermera. Esto me pareció bastante interesante. Quizá no se podría replicar en algunos otros estudios porque son intervenciones muy específicas en cada uno de los pacientes, pero bueno, vamos a ver qué obtuvieron los autores, cuáles fueron los resultados en el estudio. Después de 2 años, ambos grupos mejoraron en una puntuación cognitiva compuesta, que son estos estudios, esta batería de estudios neuropsicológicos que les estaba comentando, pero la verdad es que la mejoría estadísticamente significativa fue en el grupo de intervención, como podemos ver en la gráfica. Ellos lo comentan como ATE, que ATE significa efecto promedio del tratamiento, y como podemos ver en las gráficas, estadísticamente significativo. 0,14 con una P significativa de 0,02. En los factores de riesgo compuesto, que son todo esto que les estaba comentando, hipertensión, diabetes, memoria, agilidad, pasos, etcétera, etcétera, hubo una mejoría también estadísticamente significativa en el grupo de intervención en comparación con el grupo control. El grupo de intervención con una P significativa de 0,03. Pero en la calidad de vida no hubo diferencia. Fue prácticamente igual, estadísticamente no significativa, con punto 12. Entonces, los autores, ¿cuáles fueron las conclusiones y la relevancia? Y se los digo de una manera textual. En este ensayo clínico aleatorizado, una intervención personalizada y multidominio de 2 años condujo a mejoras modestas en la cognición, los factores de riesgo de demencia y la calidad de vida. Se deben considerar estrategias de reducción de riesgo modificables para adultos mayores con riesgo de demencia. Esas fueron las conclusiones de los autores. ¿Y qué es lo que opino? ¿Cuáles son mis conclusiones? Pues
Estos resultados, pues la verdad es que sugieren que abordar múltiples factores de riesgo, que no solamente son los médicos, sino también conductuales y en los estilos de vida, en los adultos mayores que sobre todo tienen factores de riesgo, pudiera llegar a mejorar la cognición y disminuir la carga de estos factores de riesgo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los propios autores comentan que es una mejora muy modesta y la importancia clínica de este efecto pues sería difícil de interpretar en el ámbito clínico o en la vida real. Además de que, pues bueno, quizá los médicos de primer nivel o aterrizarles un poco esta idea a los pacientes y a los familiares sobre los resultados, sobre todo porque se utilizaron puntuaciones Z, que son medidas de estadísticas de desviación estándar, sería un poquito complicado aterrizar más ese tipo de conceptos. Sin embargo, me parece que lo más rescatable de este estudio, lo más rescatable sería que finalmente hacer una evaluación integral de nuestro paciente, sobre todo nuestro adulto mayor que tiene múltiples factores de riesgo, no solamente tomar en cuenta los médicos que obviamente son de vital importancia como la hipertensión, como la diabetes, tratarlos de mantenerlos en las metas para su edad, también tenemos que hacer una evaluación tan muy integral del paciente sobre cuáles son sus estilos de vida, su actividad cognitiva, su actividad física, para tratar de hacer énfasis en cada uno de esos puntos, en cada uno de esos factores de riesgo que el paciente tiene, para que finalmente tengamos un impacto a largo plazo. Entonces, lo que yo me quedo y lo que me deja este estudio es que si bien no es el hilo negro, no estamos descubriendo la panacea con este estudio, sí nos estamos dando cuenta que lo que venimos pensando con el transcurso de los años, que tratar de hacer un impacto en cada uno de los factores de riesgo, finalmente tendrá una repercusión en nuestro paciente para bien. Entonces, controlar los problemas médicos es de vital importancia, pero también individualizar y atacar a cada uno de los otros factores de riesgo que no son propiamente dicho problemas o enfermedades clínicas, como la actividad física, la actividad cognitiva, todos estos cuestiones que nos podemos apoyar por los familiares para que este paciente finalmente tenga una mejoría y una reducción del deterioro cognitivo y finalmente la demencia. Es una respuesta, es una mejoría modesta, como dicen los autores, pero que finalmente tendrá un impacto en el paciente. Entonces, individualizar el tratamiento, abordar todos los factores de riesgo que el paciente tiene, haciendo énfasis en que no solamente lo médico, sino también lo cognitivo y la actividad física es de vital importancia y tratar al paciente e individualizar el tratamiento en cada uno de ellos, creo que es con lo que me quedo en este estudio y la conclusión, ¿no? Espero que sea de su agrado, espero que les haya gustado el video. Me pareció bastante interesante. Obviamente es un estudio que va a ser difícil de replicar porque pues la intervención fue muy personalizada, fue muy individualizada, que es quizá esto en el ámbito real o en la vida real pues será un poco complejo, ¿no? Pero pues nos ponen las pautas de que estas intervenciones individualizadas, integrales en el adulto mayor, finalmente pueden llegar a tener una reducción, aunque sea modesta, tener un impacto en el paciente para su salud. Y pues bueno, eso sería todo. Que tengan un bonito día y que tengan una excelente, excelente semana.